que tocó. Habla de un acuerdo que se haría entre la facultad y el municipio de Naucalpan, que sería el encargado de esto. Yo recuerdo que hace 2 años o 3 hubo un convenio con ellos, se firmó. Mi pregunta sería concretamente hacia ello: ¿cuáles serían las medidas que se implementarían, además de los policías que han estado en toreo y el sendero seguro, que creo que a pocos ha funcionado, no sé si sí? ¿Cuáles serían las acciones concretas que se tomarían respecto a ello? 2. Respecto a las asesorías para la inserción al ámbito laboral, yo sé que hay una dinámica en el COESI donde se brinda esta asesoría y hay talleres para todas las carreras. ¿Cuál sería la nueva dinámica que se implementaría o por qué sería una nueva propuesta esto? Y 3, en el rubro de planeación y evaluación institucional que tienen internet en su propuesta, habla de acciones que se tomarán en el periodo 2009-2013. ¿A qué nos debemos esto? Este periodo ya es algo que transcurrió durante esta gestión. Sería nuestra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primera instancia creo que me gustaría hacer un comentario. Me parece que el discurso es bastante endémico. Se filtra mucha parte de la carrera a la que se pertenece y creo que no se toma en consideración a las otras disciplinas que se dan en la carrera, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto de unidad y multidisciplinaridad, creo que sí sería muy importante incluir a todas las demás personas. Bueno, en este caso hablaba de los presupuestos, que se usarían las reglas a los presupuestos. La idea es saber de qué manera se piensa modificar esto y de dónde vendría ese presupuesto. También nos hablaba sobre algún tipo de cursos remediales impartidos por los profesores, al menos en la carrera de comunicación. Ya hay cursos que se brindan de esa manera, ya existe esa modalidad para hacer los remediales. Y por último, nos habla del gimnasio. El gimnasio en este momento se encuentra en remodelación y creo que también un aspecto considerable que no se toca en el discurso es a propósito de los compañeros del CGH que bueno, últimamente han hecho demasiados movimientos y se habla sobre seguridad fuera de Acatlán. También me gustaría saber de qué manera se va a tratar con estas personas que bueno, de alguna u otra manera también corrompen con la seguridad dentro de la institución no tan fuerte. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Carlos Daniel Salcedo Mendoza. Yo, como todos ustedes, bueno, como muchos de nosotros, hago mucho tiempo de camino a la escuela. Y yo, al entrar a Acatlán, tenía muchísimas expectativas. Digo, expectativas de libertad, de poder expresarnos de esta manera, de pedir auditorios, para tal vez hablar de Paulo Freire, de Stuart Mill, de Adam Smith o de la misma academia, pero yo encuentro a una universidad y a una Acatlán desnaturalizada. Entonces, como comentario, yo lo único que puedo preguntarle al maestro Jorge Alberto es: ¿realmente Acatlán necesita un cambio? Porque yo, desde que estoy aquí, principalmente me he sentido carcelero. No tenemos cañones, no tenemos infraestructura, y digo, ¿cómo uno espera que en la facultad no nos asalten? Si nosotros mismos, yo en CCH tenía la facilidad de tomar cañones y pedirlos prestados, y ni siquiera luego dejaba la credencial, los propios compañeros que reconocían. Entonces, llego a una facultad donde literalmente somos tratados como carcelarios y tenemos mucha más edad que en CCH. Entonces, yo, la única pregunta, pues, para ser redundante, maestro Jorge Alberto Zorrilla, Acatlán, les pregunto también a ustedes, ¿Acatlán necesita un cambio?
el aspecto de la seguridad fuera de los espacios de nuestro plantel. Efectivamente sabemos que eso se hace constantemente, que se celebran convenios con las autoridades municipales y estatales para tratar de que el espacio extramuros sea lo más seguro posible para ustedes. Pero muchas veces ese tipo de acuerdos no terminan más que en meros actos de demagogia, el evento para sacar las fotos. Y al final tenemos que establecer esos convenios, pero sujetos al cumplimiento de las obligaciones. Que desde luego el cumplimiento de esas obligaciones por parte del municipio, digamos, por parte de la autoridad estatal, nos daría facultad para exigir la prestación de ese servicio, que al final es un servicio público que se paga con recursos de toda la población. No es tan solo ir a firmar, es llegar al punto en el que se cumplan los acuerdos por parte de la autoridad política. Respecto a las tutorías y lo que hablabas, efectivamente hay todo un esquema de carácter administrativo encaminado a ese aspecto relativo a la inserción de los egresados en el mundo profesional. Pero fíjate que falta el detalle más importante: ¿cuáles son los resultados? Puede estar toda una estructura, pero al final lo que importan son los resultados. Y creo que en el aspecto de los resultados hay desinformación. No sabemos qué tantas personas se inscribieron en este tipo de esquemas administrativos han logrado insertarse en la vida laboral con éxito. Entonces, creo que tenemos que atender a los resultados. Tenemos la estructura, vamos usándola adecuadamente para llegar a los resultados. Respecto a la pregunta 2009-2013, debo decirte que ustedes analizan el plan de trabajo presentado en esta ocasión con el de la comunidad hace 4 años. Evidentemente, hay muchas coincidencias porque simple y sencillamente el proyecto sigue siendo el mismo, porque muchos de los compromisos no se han cumplido por parte de la administración actual. Casi igual. Ahora, respecto a la experiencia, evidentemente, compañero Rolando, debo decirte que yo no puedo platicar de experiencias ajenas. Mi vida prácticamente ha transcurrido durante 31 años de fracción dentro del ámbito de la carrera del derecho. Por eso te digo de la apertura. Yo creo que nadie tiene la capacidad como para poder hablar con certeza de todas las carreras. Sí, por eso la apertura implica la participación de los miembros de las otras carreras para que de alguna manera alimenten un gran proyecto. No te puedo decir que conozco a la perfección todas las áreas, porque aparte deben de saber que yo nunca he ocupado un puesto de carácter académico, de carácter administrativo dentro de Acatlán, ni dentro de la universidad, ni dentro del sector público, jamás. Mi actividad siempre ha sido la de ser profesor y ser abogado. Y eso me hace hablar con toda claridad. No tengo el suficiente conocimiento para saber cuáles son las necesidades de toda la comunidad en este sitio, pero sí tengo la capacidad para escucharnos a todos y entre todos construir los proyectos que necesitan. Respecto a los cursos remediales que me informas si existen ya en tu carrera, o los cursos intersemestrales, pues me congratulo. Ahora tenemos que llevar esos cursos a las otras carreras de nuestra escuela. Eso habla de tu experiencia dentro de tu carrera, pero yo creo que es algo que se tiene que compartir con las demás carreras para estar en la situación de que los compañeros sean beneficiados. El gimnasio lo están
remodelando. Qué bueno, porque es tiempo de elecciones. La seguridad en Acatlán es algo que nos preocupa, pero creo que la pregunta va más bien encaminada a los puestos científicos que están en la escuela. ¿Así es? Pero no tanto los puestos, ¿no? Los puestos creo que no le hacen daño a nadie. Las acciones que tienen esas personas no solo hacia los compañeros, sino en todos los aspectos generales, ¿no? Hacia los edificios, los eventos que se llevan a cabo. Parte de nuestro compromiso será, primero respecto a los compañeros que realizan actos de comercio legítimo dentro de la escuela, reunirnos con ellos y buscar alternativas de solución. Al final están ganando la vida, al final están haciendo un servicio, dándoles cosas un poquito más baratas. Tenemos que sentarnos con ellos a resolver el asunto. No mediante el uso de la fuerza, sino mediante la fuerza del diálogo. Respecto a los demás acontecimientos, tenemos que saber que efectivamente dentro de nuestro campus existe cotidianamente la comisión de delitos. La comisión de delitos porque la compraventa de estupefacientes, de narcos, de narcóticos, es un delito. Desde luego, yo considero que esa es la forma prudente de hacerlo, es informarle al abogado general para que con el apoyo del ciudadano universitario se tomen las medidas necesarias porque estamos dentro de nuestro territorio. Y el delito que se comete es un delito de índole federal. Es decir, el director de Acatlán no puede por sí mismo llegar y actuar en consecuencia, ni siquiera con los elementos de seguridad. Ese es un delito y lo tiene que atender la autoridad competente para el efecto, que es la Procuraduría General de la República, la cual participará, desde luego, a petición de nuestro abogado general. Pero lo importante es hacerle reconocimiento al abogado general y exigirle su compromiso y su participación para que provoque todas las acciones legales necesarias para erradicar esta clase de penosos asuntos. ¿No? Carlos. Efectivamente, creo que lo que tú pides es cambio. Te garantizo que es algo que debe de darse. Lo que tú platicas es algo que te puedo platicar y que no compartir muchos de los profesores. Da pena porque muchos de ellos se han convertido en llaveros, en guardianes de los salones y entregan la credencial a cambio de una llave y son profesores. Sabemos también del grado de dificultad que tienen para el préstamo de un camión, entre otras muchas cosas. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar, por eso hablaba de una administración al servicio de la comunidad. Tenemos que ser más flexibles porque eso nos va a dar mayores oportunidades de aprendizaje. Bueno, habiendo concluida la primera ronda de preguntas, le vamos a dar la palabra a otros 3 compañeros, pero hacemos un llamado a que se haga una pregunta concreta por compañero, por favor, para que se garantice la apertura de espacio para más compañeros. ¿Quiénes serían? Bueno, no quisiera hacer una pregunta, sino un comentario. El maestro candidato que está hablando aquí ha tocado temas muy importantes que siempre que la universidad necesita. El solo hecho de cerrar los espacios que se supone que son públicos para los estudiantes, pues deja mucho de qué hablar, ¿no? La autoridad que se encuentra aquí ha dejado mucho que desear.
las cámaras, sobre todo que existen dentro de la mesa Catlán, pues a lo mejor dicen, nos funcionan como vigilancia, pero realmente vigilan a quién, a los estudiantes. Eso es lo que también tenemos que ver. Los remediales sí existen, pero no están completos. Por ejemplo, si hablamos de filosofía política, no hay remedial. Si hablamos de sociología, no hay remedial. Entonces, hay problemas también con lo de la computación. Por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron no tuvieron problemas, cuando los reconocimientos no tuvieron problemas, hay un problema también ahí. Pero miren, compañeros, muy lejos de que nos ofrezcan los aquí presentes, o en este caso nuestro, nosotros también debemos de tomar una responsabilidad como estudiantes, porque al fin y al cabo estamos siendo gobernados por la élite o por el director, pero si nosotros propiciamos un cambio verdadero aquí dentro de la escuela, pues mejor para nosotros, porque nos desarrollaríamos como estudiantes y como el progreso del país. ¿A qué me refiero? También nos hace falta intelectual en filosofía política, tal vez nos hace falta pues más dinamismo. En política también nos hace falta más dinamismo, o sea, interactuar realmente para que la universidad funcione. Es cierto, cuando uno llega aquí a veces no es tan lo que uno cree, porque ya está en el grado universitario, nos hace falta cosas más importantes todavía, la interacción entre nosotros, el saber que estamos ejerciendo, dándole el poder, más bien que estamos dando el poder a una sola persona, pero al final de cabo nos afecta o nos beneficia, compañeros. Entonces hay que tomar realmente la responsabilidad. El problema de seguridad, pues yo sé que mejor hablo así, el problema de seguridad nos hemos dado cuenta que es nacional, compañeros, a nivel nacional, pero sí se podría generar un cambio poniendo una voz. Sería bueno, a lo mejor no alcanzan los recursos, pero si nosotros exigimos que se hagan, a lo mejor sí lo alcanzamos, compañeros. En cuanto a los baños, es cierto, la mayoría están cerrados, la mayoría están sucios. Hay que actuar nosotros, compañeros. Si las autoridades no hacen nada, entonces nosotros hay que hacerlo. ¿Cómo? Ejerciendo una presión del gobierno que trabaja cuando la sociedad exige, no cuando se queda callada, compañeros. Entonces hay que ver estos temas entre todos los universitarios y hay que ver quiénes y si realmente nos toman en cuenta. Si nosotros dicen, vamos a elegir director, pero que escojan realmente los estudiantes, los maestros, los que trabajan dentro de la universidad. Y se habla de 4 candidatos y los demás que, ¿dónde están también? De 3 candidatos, perdón, los demás que, me parecen buenas las palabras del maestro, pero hay que hacer también que nosotros se cumplen estas palabras, compañeros. Entonces, viva la mesa Catlán, viva México, compañeros. ¿Tienes alguna pregunta en concreto? No, está muy bien comentar. Buenas tardes, compañeros, profesores. Bueno, la pregunta en concreto sería que mi compañera hace esa cuestión. Habiendo necesidades fundamentales, ¿por qué nos vamos en necesidades primarias, en necesidades secundarias cuando hay primarias? Por ejemplo, en otras universidades públicas hay muchas cosas que se han logrado y que aquí no se han hecho. Por ejemplo, en la UAM hay comedores que son subsidiados. Aquí no tenemos comedores subsidiados. Por ejemplo, faltan bebederos. No hay bebederos, en la UAM hay bebederos. Por ejemplo, digo, yo soy un alumno de la UAM y llego, tomo agua, paso a comer, pago solamente unos 50 el desayuno, a 2.50 la comida y así en la biblioteca. Ocupamos un solo credencial para pasar a la biblioteca, pedir libros, al comedor, nada más. Y aquí, como dice el profesor, se burocratiza todo. Piden una credencial para la biblioteca, credencial para quién sabe qué cosas, para el gimnasio, un montón de credenciales. Entonces, sería mejor si sistematizarlo. Un comedor subsidiado, bebederos, como dice el compañero, un mabús. O sea, como dice el profesor, para ser una universidad única, facultad única, tenemos que tomar medidas extremas. Entonces,
No hay necesidad de buscarle mucho, de pensar tanto, si ya no sabemos lo que nos hace falta. ¿Tienes otra persona? Mi pregunta sería muy concreta. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar en caso de no cumplir con su programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo? Para ello necesitaríamos también conocer sus prioridades y que estableciera fechas muy concretas. Esa sería una petición muy concreta. Y ojalá, independientemente, lo digo con respeto, de que usted llegue a ser nombrado director, en alusión a la gobernanza, deberíamos como comunidad también exigirle esta misma petición a quien llegara como director o directora en esta facultad, que con base en ese plan de trabajo que se estableció, con fechas muy concretas, en caso de que no se cumpliera, que se tuviera la dignidad de renunciar, ¿no?, de revocar la designación. Ese sería un punto. Y el segundo, como profesores, lo conocen mis alumnas y mis alumnos, es que a veces es bastante difícil, y lo sabrán mis colegas, más no imposible, que podamos impartir cátedra a grupos de 50 alumnos. Para otorgarles una educación de calidad más personalizada, sí necesitamos en algunos semestres reducir el número de estudiantes por grupo. Esa es una petición también muy concreta. ¿Sí? Y bueno, y por último, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué ha hecho usted, con todo respeto, en lo personal, por esta universidad que le ha dado una profesión? En ese sentido también me gustaría compartir con usted un programa de adopción para aquellos que nos hemos beneficiado de nuestros estudios en esta universidad, para adoptar un aula en términos, por ejemplo, de poderles obsequiar una pantalla, un cañón o cortinas. Creo que eso también es muy viable y lo podemos hacer, y quizá los estudiantes, cuando egresen de la universidad, le puedan también ofrecer algo muy concreto a las siguientes generaciones. Gracias. Desgraciadamente, recuerdo platicar al compañero que me va a hacer, no dijo su nombre, pero ojalá ustedes tuvieran el poder para poder elegir al director. Se los explicaba. No es un asunto de votos, es al final una decisión de la Junta de Gobierno, que se constituye de 15 personalidades, las cuales toman las decisiones una vez que uno les expone su plan de trabajo, y que se ve sujeto también a preguntas y respuestas. Desgraciadamente, no se trata de un proceso democrático, sino, como les decía, desde hace 4 años hubiéramos ganado. Desde luego estoy de acuerdo, y por eso dentro de mi propuesta está invitarnos a participar en una nueva dinámica que nos lleve a crecer, que nos lleve a ser la mejor facultad de la universidad. En la reunión que tuve con los compañeros de los colegios de ingeniería, fue una de las cosas en las que yo hice hincapié y que desde luego los dejé comprometidos. Los bebederos, señores, no nos cuesta ningún trabajo hacerlos. Les voy a decir por qué. Tenemos la parte de ingeniería, y aquí en Acatlán tenemos excelentes pozos, los cuales ya fueron verificados. Debemos de construir los bebederos. Pienso que es una labor relativamente sencilla, y eso hará que ustedes se ahorren los 5 pesos que vale una hora. Y eso es dinero que va derechito a sus bolsillos para que ustedes lo aprovechen de otra manera. Bebederos que deberán estar certificados, porque tenemos también los elementos dentro de la universidad para que ustedes puedan tener ese servicio. Efectivamente, da pena cuando nos comparan con la Universidad Autónoma Metropolitana, el saber que no nos hemos preocupado por darles a ustedes un comedor verdaderamente accesible a sus bolsillos. Da pena también que no tenemos el servicio del transporte de Fumabus. Yo hace 4 años
tenía la posibilidad de ofrecerlo como una donación por parte de una empresa automotriz. En la actualidad, mi amigo dejó de representar esa empresa europea, pero él me dijo: Jorge, yo regalo a Acatlán 2 autobuses. Incluso hasta hice los trámites previendo cualquier cosa con la Secretaría de Autotransporte del Estado de México, porque también deben de saber que valiente pleito nos vamos a ganar, pero no me da miedo con los microbuseros. Pero acuérdense que a mí no me tiembla el pulso. Y lo que sí les digo es, tendremos que buscar ya bajo otros medios, bajo otro perfil, pero desde luego tendremos que buscar y utilizar nuestras capacidades para lograr que esos autobuses sean donados. Al final, el que los dona no es porque sea muy buena persona o quiera mucho a la universidad. Mi joven, simple y sencillamente la universidad le da una carta de donación y ellos lo deducen de impuestos. Se requiere nada más inteligencia y talento. Ojalá, y créanme que es una de las cosas por las que me voy a preocupar, logremos que nos donen los autobuses y podamos tener un Pumabús, que ya lo había yo proyectado desde hace 4 años. Por eso les digo que puede ser que el proyecto sea el mismo, pero el proyecto es el mismo porque las cosas no han marchado bien. Y que pueda cobrar de Chegaray y que nos dejen afuera. Y gratis. ¿Dónde? Cuando se hace una donación, el proceso es este: la donación no se la hace en directo a Acatlán, tiene que ir al patronato de la universidad y entonces el patronato de la universidad ya lo asigna a nuestra escuela. Si nosotros en alguna ocasión pretendemos comprar un camión para regalarlo al salón, no te lo permiten, todo tiene que ser vía institucional, precisamente para evitar primero manejos y cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Dicen, ¿cómo vamos a lograr tener dinero? Esa es la parte sensible y que ustedes regularmente no son informados de esa situación. Se los voy a platicar ahorita para que tomen nota todos aquellos que se interesan en la cuestión económica, que al final es lo que se requiere para avanzar. Dinero parece a modo de mentira. Miren, Acatlán tiene el 8º presupuesto a nivel de facultades. Estamos en el 8º lugar en el presupuesto de la universidad. Desde luego, sobre nosotros están las facultades o las escuelas que imparten la carrera de medicina y algunas relacionadas con ingeniería. Acatlán tiene el 8º presupuesto de la universidad. Son 700 millones de pesos al año. Esperen, escuchen ahora que les voy a platicar. Porque hay que hablarlo completo, ¿no? Esos 700 millones de pesos al año se gastan de la siguiente manera. El 90%, ya hicieron el cálculo, el 90% se queda en Ciudad Universitaria y es con el cual se pagan los salarios de los académicos. El 10% restante, es decir, 70 millones de pesos aproximadamente, estoy hablando de números gruesos, 70 millones de pesos son para la operación de Acatlán. Divídalo entre 12 meses y vean las necesidades que tenemos, porque las hojas no las dan las universitarias, que esto hay que comprarlo, ¿no? Entonces, están hablando de manejo de un presupuesto que, dada nuestra población, dadas nuestras necesidades, es realmente precario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en una dinámica distinta donde empecemos a explotar los recursos extraordinarios. ¿Eso qué significa? Que el centavo que entre a Acatlán por investigación, por idiomas, por actividades deportivas o por actividades culturales, pero principalmente por el aspecto de la investigación, que nosotros podemos salir a ofrecer a la iniciativa privada o a los entes públicos, municipales, federales y estatales, esos van a generar dinero. Si nosotros traemos el dinero, también el dinero tiene un curso distinto. El dinero va primero a la ciudad universitaria
y de Ciudad Universitaria regresa. Cuando estaba de rector el doctor de la Fuente, había una participación de Ciudad Universitaria del 20% sobre recursos extraordinarios. A la llegada del doctor de la Fuente, él hace una reducción mediante el acuerdo respectivo para que nada más fuera el 10%. Actualmente el rector, preocupado por la situación presupuestal precaria de nuestra universidad, toma una decisión inteligente. En la mayoría de los casos, el 100% viene de regreso al propio plantel que generó el recurso, y solo en algunos casos retiene un 5%. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos las pilas, salir a buscar los convenios necesarios para echar a funcionar un elefante blanco que se llama la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Tenemos grandes espacios, hay grandes investigadores, pero no tienen materia prima. No nos estamos contratando con la gente que nos puede pagar los proyectos. Y que de ahí tengamos los recursos necesarios para mejorar los espacios de la universidad y para poder tener un mejor servicio. Respecto a la biblioteca, debo decir que en mi experiencia la fui a generar hace como 2 años, me dieron un link, nunca funcionó, di como 2 o 3 vueltas, hubo mails de intercambio y hasta la fecha no tengo acceso a la biblioteca virtual. Respecto a lo que dijo el profesor, ¿cómo está? Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Francisco. Mira, Francisco, una cuestión que marca la ética y la dignidad de las personas es precisamente eso, tener la capacidad para decir cuando no puedo renuncio. Y créeme que en ese sentido los que me conocen saben que soy un hombre de palabra y de razón, y que mi conducta siempre ha sido en ese sentido. Ten la plena seguridad que si no puedo, renuncio. No se trata de deponer a nadie ni de hacer un golpe de Estado, porque al final cuando las personas son razonables y saben que no pueden con un proyecto, deben de renunciar. Desde luego creo en el proyecto, por eso estoy aquí, y desde luego en principio debo de decirte, Zorrilla no va a renunciar, al menos a esta contienda, y llegado el momento estableceremos los planes y el desarrollo institucional, y sí podemos establecer tiempos para que no nos pase lo que nos ha pasado en anteriores administraciones, donde el único compromiso que se hace es con el poder. El único compromiso que se hace es para nadar del muertito y mantener las cosas con la paz de un camposanto. Créemelo y te doy mi palabra que si no puedo renuncio, y es un compromiso que estamos haciendo, Francisco. Y te convoco el martes, que sea el director, a que nos veamos y nos ponemos a trabajar en el proyecto y establecemos los tiempos necesarios. Francisco, dentro del plan de trabajo está precisamente adopta un aula. Adopta un aula fue algo que de alguna forma inició el doctor Roberto Patiño cuando era director de la Facultad de Derecho. Yo fui con él a recorrer los salones, los que ya habían sido adoptados, y vieran qué salones tan bonitos. Y fueron adoptados por egresados que están dispuestos a regresar económicamente algo a nuestra escuela. Y eso les brindaba comodidad a los alumnos. Salones verdaderamente maravillosos, que repito, se hacían bajo el mismo esquema, el donativo al patronato de la universidad, y el patronato de la universidad era el que pagaba la inversión y todos los gastos relacionados para que ustedes tuvieran una aula. Es decir, aulas dignas. Señores, es indignante, ustedes están en la Universidad Nacional Autónoma de México, es indignante que muchos de ustedes tengan que tomar clases en el suelo o hacinados. Y no es tan solo de derecho, es de matemáticas, con los arquitectos, es la falta de respiradores. No merecemos esa clase de espacios.